Estas partes del patrimonio, tanto los museos como los sitios arqueológicos o los objetos que nos dan conocimiento sobre el patrimonio cultural, son cosas que no son educativas, están hechos para nuestro entretenimiento, deben de ser educativas. Yo me preguntaría, ¿necesitamos que nos eduquen al respecto en realidad? ¿Y quién nos educa y cómo? ¿Nosotros participamos en esa educación? ¿Tenemos algo que ver? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que alguien nos debe educar al respecto? ¿Acaso nosotros podemos participar en la construcción de eso? ¿Estamos invitados? ¿Nos sentimos invitados a estos lugares, recintos, discursos, investigaciones y demás proyectos como sociedad y como personas? Pues estas son algunas preguntas que a mí me animaron para invitar a un proyecto del Laboratorio Arte Alameda, que es, ahora les voy a decir qué es, por favor, y para invitar a Paola Gallardo, Gemma Arguello y Dante Ayala, al revés, quienes conducen una actividad muy interesante que se llama el Tianguis Otros Todos Nosotros, desde hace un año, ¿sí? Es 2 años ya, desde hace 2 años, y quienes nos van a hablar más al respecto. Tengo por aquí las semblanzas, pero me faltaba la de Paula. Entonces, yo creo que estaría bien si se presentaran a ustedes mismos. Sí, bueno, yo tengo una formación en comunicación en la UAM Xochimilco. Posteriormente hice la especialidad de museografía aquí en el RIM, soy de casita. Y bueno, mis prácticas en torno a museos han ido desde cuestiones de documentación, registro de obra. Disfruté muchísimo estar en el área educativa del Laboratorio Arte Alameda. Y actualmente soy subdirectora del espacio, me encargo muchísimo de cosas más aburridas, administrativas, pero también la otra parte que me hace latir el corazón es la investigación sobre archivo y sobre prácticas de preservación de arte contemporáneo. Entonces, a grandes rasgos, eso es un poco lo que hago. Estoy a cargo de la coordinación del Centro de Documentación Péramo Lozada, un lugar bastante nuevo, tiene 4 años, que se dedica a resguardar y a compartir todas las prácticas museológicas y museológicas que suceden en el espacio. Bueno, yo soy Gemma Arguello, soy académica de la UNAM, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, trabajo principalmente, recientemente en prácticas participativas, prácticas en el espacio público, así también como prácticas en nuevos medios y desobediencia civil. También soy curadora y, bueno, aquí se me invitó más como curadora del programa que tanto Dante como yo hemos estado trabajando a lo largo de un año, en el que pues intentamos integrar la comunidad, que les vamos a platicar, la comunidad del museo. Bueno, yo soy Dante Ayala, soy licenciado en comunicación por la UNAM y pues casi toda mi práctica educativa y curatorial tiene que ver con medios de educación vinculados al arte contemporáneo, y también soy curador de este programa. Ya llevo 5 años trabajando ahí en el laboratorio, distintas prácticas comunitarias que tienen que ver con el arte contemporáneo y cómo se puede generar vínculos sensibles y también cierto tipo de pedagogías en base a lo que la comunidad necesita y en base a las necesidades de lo que se va construyendo alrededor del espacio. Bien, bueno, me toca iniciar. No sé cómo poner esto en pantalla completa, así que me la premura, imaginen que está todo así tan grandote. Y quería comenzar preguntándoles a todos los que nos acompañan, ¿qué es para ustedes el patrimonio cultural? Entonces, 2 o 3 personitas que me quieran decir muy rápido lo primero que se les venga a la mente. A mí eso me ayuda a ir compilando ideas, quién lo produce, quién lo resguarda, quién lo utiliza, no sé quién quiera ayudarnos. ¿Qué es para ustedes el patrimonio cultural? Si nadie levanta la mano, voy a hacerlo al azar. Por favor. Una herencia, Saida Brenda, una herencia que se da de generación en generación. Una herencia de generación en generación. Dos, segunda persona, segunda participación. Yo le agregaría herencia, que nos permite construir nuestra identidad. Muy bien. Y pues bueno, podemos tener muchísimas ideas, a veces es muy difícil hacer este ejercicio, pero con esas 2 ideas, también la UNESCO, como ustedes deben saber, tiene una definición muy particular, ¿no? Que dice que es algo que recibimos justo del pasado, está hablando de algo
que recibimos, pero que también vivimos en el presente y que posteriormente, como decía el compañero, vamos a transmitir a generaciones futuras, ¿no? Entonces, esta idea de la permanencia pues está presente hasta en estos organismos que tratan como de hacer un consenso de todas estas ideas que tenemos en común. A mí lo que me llama la atención de este tipo de definiciones es que de repente no dicen en qué materia, con qué materialidad estamos trabajando, ni qué materialidad necesariamente tiene que tener este legado, ¿no? Entonces, es una categorización muy abierta que a mí me encanta porque siempre existen hoyos donde te puedes inmiscuir y hacer un poco lo que tú crees que es más adecuado, ¿no? En términos muy generales y hablando de... Bueno, de estos tres grandes como cajitas donde ponen todo, pues se encuentra lo material, lo inmaterial, lo mueble, lo inmueble, lo cultural y lo natural. Pero, como lo decía, pues en realidad la materia, incluso la materia mucho más resistente, es algo que todo el tiempo está preguntando y que está cambiando. Y es ahí un poco donde encontramos mucha riqueza en darle sentido al patrimonio, ¿no? Porque entonces es posible que ese patrimonio se vaya como transmutando. Históricamente el museo ha sido la institución, ¿no?, como por excelencia para resguardar este tipo de objetos, pero actualmente, y más en las prácticas que suceden en el laboratorio, que es el lugar donde nosotros estamos colaborando hoy en día, pues las prácticas y los objetos que encontramos muchas veces ni siquiera tienen una permanencia en un objeto físico, ¿no? Entonces cambia muchísimo, es casi imposible o a veces muy difícil empatar como estas categorías que trabajan con materia mucho más tradicional o que incluso tienen una materia física, una forma, ¿no?, un volumen, a las prácticas que hacemos nosotros que van desde performance, sonido, que al final todo cae como en un soporte físico, pero muchas veces la experiencia y el sentido de las obras no necesariamente quedan resguardados en ese soporte, ¿no? Entonces, nos gusta muchísimo, o me gusta muchísimo pensar entonces el museo como un lugar que puede generar remapeos, ¿no? Entonces, no solamente entonces se encuentra la experiencia dentro del objeto, sino muchísimas veces la experiencia que el visitante tiene al encontrarse con estas obras, ¿no? Y es ahí donde creo yo que existe una verdadera actualización de esos objetos o de esas materias digitales, físicas, en fin, textil, como las tengamos en exhibiciones. Y tiene mucho sentido a nivel tanto físico como conceptual, cómo es que actualizamos esos conocimientos, ¿no? La idea de la novedad que siempre va pegada a los múltiples objetos tecnológicos no siempre quiere decir que esos objetos se estén actualizando, ¿no? Si nadie los utiliza, en realidad están un poco estáticos y casi en un nivel pues, muerto. Nos gusta mucho también pensar, digo, todo esto lo estoy dando como un poco de contexto para que se entienda de dónde surge el programa que los chicos han estado trabajando, ya casi vamos por nuestra tercera edición. Y una línea muy importante es pensar en este patrimonio o en este legado como una forma de conocimiento, ¿no? Separarnos un poquito del objeto que nos ha venido de generaciones anteriores, perderle un poco ese miedo al objeto y hacer mucho más, a mí me gusta la palabra pero luego causa muchos revuelos, como promiscuos y más vivos el sentido de la memoria, ¿no? Entonces, la idea de tener una memoria no solamente tiene que estar ligada para nosotros a cualquier elemento que tengamos en el museo, sino más a un conocimiento que funciona más como un virus, ¿no? Una idea o algún elemento que nos sirve a nosotros y que por eso lo empezamos a reproducir y tiene sentido porque lo utilizamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la memoria se convierte en una cosa mucho más colectiva y mucho más viva, por lo menos así lo pensamos nosotros. Evidentemente, pues esta idea de memoria mucho más viva y como fractal y que no tiene tantos límites y que se puede reproducir, remixear, piratear, pues nada más es como una línea directa, ¿no? Y tiene que tener un feedback evidentemente con las personas que lo utilizan, con el contexto en el que está inmerso y con la materialidad misma, como decía, ya sea digital, ya sea
una piedra, un DVD, etc. ¿no? Me quedan como 3 minutos, entonces quiero concluir con 3 ejemplos que son un poco antecedente al proyecto del Tianguis, porque muchas veces hablamos de cuánto es importante la difusión, pero cuando empiezas a hacer este tipo de tareas con elementos que son patrimoniales, te encuentras con muchos como trabitas, ¿no? Derechos de autor, como personas que están muy casadas con los objetos y entonces les da un poco de nervios hacer promiscuos las cosas, ¿no? Entonces siempre nos preguntamos muchísimo, bueno, pero ¿qué es en realidad lo que funciona, ¿no? Así, 3 casitos prácticos que me parecen maravillosos y evidentemente comercial increíble al Tianguis, que es lo más increíble, pero por ejemplo tengo este ejemplo de la Mona Lisa que evidentemente todos conocemos, y la Mona Lisa, o sea, no sé cuántos de nosotros hayamos tenido la oportunidad, yo no, pero cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de verlo directamente. En realidad, no sé, ¿quién la ha visto? Bastante muy bien. Realmente no son tantos, pero es todo un viaje, un trayecto, involucra dinero, involucra tiempo y echarte la cola gigante de personas que está ahí, al final la mandas así, ya viste la Mona Lisa, ¿no? Eso comparado, por ejemplo, con las más de 6 millones de personas que ven la Mona Lisa por año y que aparte suben su visita al museo y entonces le ponen orejitas y lo empiezan a reviciar de maneras muy divertidas, pues hace que, aunque nosotros no hayamos estado presentes enfrente de la Mona Lisa, sepamos qué es, porque es importante para nuestra memoria como humanidad, en fin, ¿no? Ese tipo de aproximaciones son, creo yo, las que nos interesan desde el museo, o deberían los museos y los lugares que están encargados a investigar este tipo de patrimonio, según yo, potencializar, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, que no necesariamente tiene que ver con redes sociales, es este ejemplo del Museo de la Pinacoteca de Brasil. Hubo un movimiento a principios del siglo XX que se llamó los antropófagos, y lo que hacían ellos es tomar todas las vanguardias que venían de Occidente y tal cual, comérselas y entonces regresarlas como en una apropiación mucho más cercana a lo que sucedía en Brasil, ¿no? Entonces aquí tenemos este ejemplo de Tarsila do Amaral, ¿no? que es del periodo antropófago y se llama Picasso y sus mujeres monstruosas, ¿no? Entonces retoma todas estas ideas estéticas de Picasso, pero las pone en un contexto mucho más cercano al contexto brasileño. Otro ejemplo que me encanta de cómo se deben hacer este tipo de remixeos es esta actividad, porque no necesariamente el remixeo tiene que ver con la pieza ni profanarla, obviamente tenemos que cuidarla, o sea, hay un respeto hacia el elemento histórico, pero hay muchísimas salidas desde el ámbito del museo que nos permiten hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas, este ejemplo que me gusta, de Dani, es que como parte del programa educativo de esta exposición, que se llamó Melancolía, se hizo un salón munal y invitaba a la gente a quitarse sus penas y la melancolía bailando. Entonces eso hizo que muchas personas se enojaran y hubo una cosa ahí tremenda, agarrones con las direcciones y que por qué estaban bailando y sudando enfrente de las obras, pero finalmente el resultado fue muy bueno porque muchas personas que no hubieran ido al munal lo hicieron por bailar y aparte pues pudieron apreciar todas las colecciones que estaban ahí en el patio de los leones. Entonces es muy interesante como empezar a romper esos límites, ¿no? Y esas actividades que están permitidas normalmente dentro de los museos. Otro ejemplo que es muy interesante y también habla mucho de todos estos limitantes que tenemos nosotros presupuestarios y de derechos de autor que son horribles y que me gusta a mí muchísimo, es el Rijksmuseum de Alemania, de Ámsterdam. Lo que hizo el Rijks, luego si quieren búsquenlo, no puedo cargar el videito, pero bueno, ellos liberaron todos los registros, o sea, ni siquiera es que liberaron las obras, pero con una acción tan simple y tan sutil como liberar los registros de toda la pinacoteca, así que está especializada
en arte, sobre todo en pinturas de Rembrandt y, ¿no? Bueno, ellos hacen este registro gigante, aparte 4K, una cosa que puedes imprimir esa fachada si quieres, es una calidad buenísima, la liberan y entonces permiten que lo uses para lo que quieran, porque en realidad estas obras tienen ya tanto tiempo que ya no hay alguien que vaya a reclamar la autoría, ¿no? Sino ya es una cosa que nos pertenece a todos y son tan libres que, por ejemplo, año con año el mismo museo lo que hace es hacer un concurso para ver las mejores aplicaciones así que han tenido sus fotografías, ¿no? Y pasan cosas tan divertidas como Playmobil, que hizo así justo de esta pintura que se llama La Ronda Nocturna, hizo los personajes principales y los vende, o sea, tiene posibilidad de lucrar con ellos y hace los legocitos, pero también ha hecho, por ejemplo, toma los cuadros como más simbólicos y hacen mascaritas para que te duermas y entonces tienes la cara así de las principales pinturas. Y en ese sentido, no es necesario ni siquiera, probablemente personas que no hemos visitado o que hemos visitado ese museo, podemos tener como un poquito de ese nivel simbólico y tal vez interesarnos y hacer una difusión mucho más cercana a las necesidades contemporáneas, ¿no? Sin quitar, obviamente, la experiencia del museo y lo maravilloso que debe estar ahí. Lo que tengo que hacer ahora también es echarle muchas porras al proyecto del Tianguis, porque bueno, el proyecto del Tianguis, ya nada más medio minutito para acabar, busca, nuestro museo recibe una infinidad de solicitudes para presentarse en el espacio, ¿no? Pero presentar una exposición que involucra presupuesto es una tarea engorrosa de 2 años y es imposible poder dar cabida a todas las personas que llegan ahí. Entonces el Tianguis retoma esta figura ancestral del tianguis, del trueque, ¿no? de algo que se ha transformado de manera increíble ahí en la Alameda Central. Y lo que hace es invitar a curadores, a diferentes curadores en diferentes etapas, a hacer una transición entre las personas que están curando esta exposición, pero también invitar a una cantidad mucho más grande que la que podríamos recibir en nuestro espacio como expositores. Y utilizar un poco como esta idea de la institución que cobija para empezar a dar o cobijar como estos proyectos que están con una trayectoria en construcción, ¿no? Entonces, y se han hecho cosas increíbles, ¿no? Han retomado muchísimas memorias de la Alameda Central, que aunque ha tenido muchas transformaciones, pues siguen estando persistentes como un acto de resistencia que a mí me encanta. Bueno, con esto termino, le doy paso a mis compañeros de Dante para que les cuenten todas las travesuras que han hecho en la Alameda. Gracias, Pau. Bueno, nos toca Ronca. ¿Ya? Sí. Quedó ahí está. Digamos, el programa Tianguis, bueno, todos nosotros, que curamos Dante y yo, un poco también para tener un poco más de background, del que ya les comentó Pau. Nace una exposición que con invitación de Tania de Dupré hace un año, en la que invité a 9 artistas para hacer, digamos, una serie de intervenciones en el atrio del museo, en las cuales, pues sí nos jugamos un poquito la idea de patrimonio, trabajamos con materiales que de alguna manera no dañaban tanto el espacio del museo, lo que de alguna manera no ponía tanto en riesgo, pero también nos cuestionábamos bastante el papel del museo, la separación que tiene con el espacio público. De pronto se nos olvida que las instituciones son públicas y que como tal tienen un compromiso con no solamente con el número de entradas y la cantidad de personas que entran al museo, sino que también con la comunidad que nos rodea. Y por eso pues nos hacemos, pues bueno, arrancamos con la pregunta de si es posible pensar el patrimonio sin su apropiación por parte de la comunidad que lo habita. O sea, realmente pensamos el patrimonio como algo que está ahí, que no se debe de tocar, que se debe conservar, pero que de alguna manera se nos olvida que las identidades cambian, las comunidades cambian, todos cambiamos, todos nos apropiamos de distintos espacios y el programa de alguna manera cuestiona, ¿no? estos límites entre lo que es digamos, el museo y específicamente el Laboratorio de Arte Alameda, que es un museo que
es un ex convento dieguino, que fue la sede de la Pinacoteca Virreinal, es ahora un museo de arte contemporáneo, pero que siempre está, además de las materialidades, digamos, del tipo de prácticas que presenta, ¿no? Y las complejidades que presenta, no solamente la presentación y producción de este tipo de piezas, sino pues, bueno, el registro, la conservación de las mismas, o la no conservación, o sea, simplemente a lo menos el registro de ellas, y digamos, un espacio con un valor histórico muy importante. Bueno, para nosotros era muy importante un tema que desde que yo entré a trabajar al laboratorio nos conflictuaba, que era la cuestión del habitar y el transitar. Estamos en una zona privilegiada donde está Metro Hidalgo, donde están las oficinas del SAT, donde actualmente hay mucha gentrificación, están llegando muchos hoteles, están llegando restaurantes, están llegando cafés. Y aparte, todos los sábados y los domingos cae muchísima gente a pasear a la Alameda, a tomarse un helado, a comer, pero nadie entraba al museo. O sea, nos preguntamos, pero bueno, si estamos en esta zona tan privilegiada, donde tenemos un montón de público que podría estar entrando, ¿qué es lo que pasa que no entra, no? Y entonces cuando la gente se acercaba decía, ah, ok, es una iglesia, y nosotros, no, es un museo de arte contemporáneo, ah, no, bueno, gracias, ¿no? Y entonces se daban la vuelta y se iban. Entonces, en esta pregunta también estábamos muy interesados en la idea de qué era el habitar y el transitar, ¿no? O sea, actualmente como seres metropolitanos muchas veces pasamos el transcurso de nuestra vida transitando de un lugar al otro, nunca habitamos esos espacios, nunca creamos ni fincamos como ciertos aspectos afectivos o sensibles por los espacios, por actualmente los horarios tan difíciles que tenemos, de que tenemos que ir de un lado al otro, los traslados luego son muy complicados, entonces la gente ya no está acostumbrada tanto a habitar los espacios, y menos cuando es un museo que muchas veces se sienten ajenos a las prácticas del arte contemporáneo. Que de hecho son difíciles para la mayor parte de la... Y entonces nos empezamos a dar cuenta cuando nosotros salíamos, invitábamos gente a pasar al museo, que cuando la gente empezaba a tener se empezaba a sentir parte del museo y empezaba a tener una experiencia sensible, ya fuera de, ay, esto es horrible, o que fuera como, ay, qué padre, me llegó, o esto cualquiera lo puede hacer, o cualquiera lo puede hacer, o, ay, no, claro, eso a mí me pasó, que también tuvimos varios experimentos ahí de lecturas de obra con la gente, y la gente hacía una lectura de obra en base a su vida y se sentían súper identificados y creaban una experiencia que los hacía regresar y regresar. Entonces, parte de este programa es cómo creas una experiencia sensible donde la gente no se sienta ajena a la práctica contemporánea, pero al mismo tiempo que tú no llegues y les digas, ah, es esto, la obra se trata de esto y no la puedes interpretar ni nada, y aparte estamos en un patrimonio que casi si la tocas ya es delito, porque pues esto lleva muchísimos años, y entonces, ¿cómo puedes generar que la gente se acerque y se sienta a gusto en un espacio que por todos lados lo que lo recubre es ciertas prohibiciones y cierto prohibicionismo de tocar, de hablar, de todo eso? Cuando muchas veces nosotros estábamos abiertos a que la gente tocara las piezas, a que hablara, a que se expresara, pero el simple hecho de pensar en el museo, lo simbólico del museo, creaba una barrera en la que las personas no querían entrar. Y bueno, como prácticamente, digamos, con la descripción general del programa, en mi caso como muy particular, y ahí sí sería, digamos, parte de la defensa personal como curadora de defender que estas prácticas, es un programa en el que se trabaja con arte participativo, que principalmente, que en México prácticamente, digamos, sí ha pertenecido de pronto en ciertas exposiciones, pero no es una práctica constante o imperante en, digamos, el arte contemporáneo. Si bien en los 90s en Estados Unidos, en Inglaterra, digamos, fue un momento importante para este tipo de prácticas porque había financiamiento del gobierno, también de los estados, los museos apostaban por estas prácticas,
Estamos ahorita en el momento de crisis mundial, pues nada cuesta por ningún tipo de práctica, pero lo que es cierto es que quisimos generar un programa en el que además, digamos, más allá del ámbito meramente educativo, fuera un programa en el que hay piezas, y entendido, digamos, obras, que si bien no tienen una materialidad específica, se desarrollan temporalmente dentro de la programación de un museo. Normalmente, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la exposición de Tania Bruguera en el MUAC, en este tipo de prácticas en las cuales tradicionalmente uno llega al museo y ve foto, video, audio, registro y aprieta el botón, ¿no? Entonces realmente no tenemos que hacer un esfuerzo imaginario para recrear qué es lo que realmente sucedió en tiempo real. Entonces parte de la defensa es integrar estas prácticas procesuales, colaborativas dentro de la programación de un museo, de alguna manera hackeando el museo y entrando prácticamente en él. Entonces les vamos a poner una serie de ejemplos que les vamos a ir platicando de las prácticas que desarrollamos y que creo que son los ejemplos más exitosos. Bueno, aquí son una serie de registros. Para que tengan un poco la idea, lo que hicimos con Federico Martínez, que es un artista que trabaja un proyecto también en Ecatepec, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Ecatepec, recuperar las memorias del Internet Day Club, que era pues, un espacio que se abrió originalmente como un café internet, que terminó albergando a los trabajadores de construcción de la Alameda. Prácticamente son nuestros vecinos, eran nuestros vecinos, actualmente hay un café, fueron víctimas de la primera gentrificación en la zona y después de ser un espacio principalmente para los trabajadores de la construcción, comenzó a ser un espacio para la comunidad LGTB de la zona, en la cual pues, bueno, se les ofrecía navidades, tener un espacio para pasar la Navidad, comer pavo y espagueti. El Año Nuevo es un espacio que está abierto todo el año, en el que pues, de alguna manera en algún momento se volvió popular dentro de la comunidad también artística, pues justo por la cercanía con el museo. A nosotros se nos hacía muy importante como hablar de una situación que nos estaba tocando poco a poco y que si bien no era tan tangible, con el tiempo la íbamos sintiendo un poquito más, que era la cuestión de la gentrificación. Para nosotros fue como bien importante ver cómo hace 5 años donde estábamos era una zona roja y de repente se empezaban empezaban a llegar como hoteles, restaurantes ya de alta categoría, pero lo importante de esto no nada más es eso, sino todo lo que se rompe con esta gentrificación, porque este tipo de espacios lo que hacían era crear comunidad. La comunidad de este lugar era súper unida, se conocían todos festejaban sus cumpleaños ahí. Como comentaba Gemma, por ejemplo, muchos de ellos al ser comunidad LGTB, no eran aceptados en sus casas, entonces no tenían donde pasar la Navidad, no tenían donde pasar el Año Nuevo, y ahí era el lugar donde ellos llegaban y pasaban, y de hecho ellos lo contaban, que la Navidad era súper triste, casi todos se la pasaban llorando porque en sus casas no los querían, y a ese era el espacio donde uno podía ir a llorar, a contar sus penas, y también era el espacio donde todos compartían, porque si alguien no tenía trabajo, de repente el otro era el que invitaba a la caguama, o el que invitaba a la comida. Entonces era una cuestión de apoyo mutuo, que bien los nuevos lugares que se están abriendo en la Alameda lo que hacen es cortar con eso.
ya no hay estos restaurantes y todo eso, cada quien tiene su mesa y se sienta aparte y también tienen una cuestión como muy de clase, pues, que es importante, que no sucedía en el internet. Y algo que hicimos, bueno, que hizo Fede en realidad, fue apropiarse del auditorio del museo. Como se ve al inicio hizo una recreación del Internet Nightclub y entonces hicieron unas sesiones de recuperación de la memoria. Posteriormente hicieron mandas en ese mismo espacio, hicimos una fiesta en el Trevi, un poco apoyando, el Café Trevi apoyando pues también el proceso de desalojo en el que está viviendo, recreando también, digamos, el internet. Creo que hizo un trabajo impresionante de recuperar esa comunidad que hace años que no se conocía, que no se contactaban. Algunos sí se ubicaban o iban a ciertos bares en común, pero en realidad tenían, digamos, habían perdido ese contacto. Y aparte era algo lindo porque casi todas las personas que iban al internet eran gente de la periferia, y una vez que desaparece el internet ya no tienen ese espacio. Ya no tienen ese espacio que los unía, que regresaban. Y muchos nos comentaban, bueno, yo ya empiezo a hacer mi vida en Iztapalapa, ya voy a estos bares, no, yo ya también voy a mesa. Porque al romper esto se rompe toda una serie de vínculos afectivos que ya no se ya es muy complejo recuperar, y que con esto fue la consigna. Y de hecho, cuando salimos a la marcha LGTB, íbamos con las pancartas que realizaron entre todos. Y ahora les vamos a mostrar el siguiente proyecto, que bueno, no se va a alcanzar a escuchar prácticamente nada, que fue una acción sonora que realizó Tres Collective, Ilana Bornik y Rodrigo Aviñas, que uno de los temas principales con los que trabaja es con la basura. Y lo que querían era rendirle, digamos, homenaje a los trabajadores de limpia de la ciudad, que en este caso fueron específicamente trabajadoras de limpia, y que de pronto pues tratamos como basura, ¿no? O sea, frente al museo que tratamos como patrimonio, pues a muchas de las personas que se encargan no solamente de la limpia, no, de la limpieza, o sea, desde el museo hasta las calles del centro histórico, que pues bueno, está infestado de patrimonio histórico nacional, internacional de la humanidad. De alguna manera pues aniquilamos, nulificamos y no los tratamos como personas, como trabajadores que mantienen limpia la ciudad. Y entonces, en este dispositivo del Carmelo, que nos facilitó Germen Studio, pues decidimos rendirles un homenaje en el que pues fueron varias flotillas de mujeres trabajadoras a las que bueno, les ofrecimos de comer, y les dimos la posibilidad de que tomaran el micrófono y dijeran realmente lo que quisieran a la comunidad transeúnte de la Alameda. Y este ejercicio es bien importante porque ellos realmente nunca tienen voz. O sea, ellos limpian la Alameda y están ahí todo el tiempo. Bueno, no nada más la Alameda, sino toda la zona centro y otras zonas. Pero ellos nos lo contaban, o sea, ellos aceptan como un montón de humillaciones, todo el tiempo son mal vistos. Hasta nos contaban que, por ejemplo, ellos cuando se suben al metro, después de trabajar nadie se quiere sentar con ellos, o cuando están comiendo los ven como, ay, qué asco. Entonces, para nosotros era bien importante empoderarlos y decirles, es un momento de decir lo que quieran, y ahora que están aquí en la Alameda, digan como todo lo que pasa y hagan consciente a la gente, que fue muy lindo porque también había como testimonios que era como, me gusta mucho mi trabajo, quiero hacerlo bien, pero es que ustedes no me dejan, y hasta la persona súper aguerrida de son unos cochinos, son unos puercos. Entonces había toda una gama de personalidades. Y lo que fue bien interesante también es que la acompañó Tres Collective con una acción sonora también dentro del atrio, bueno, en el atrio del museo, en el que antes de entrar justo a la puerta principal uno podía estar escuchando testimonios de las trabajadoras y trabajadores de limpia, pues narrando su situación. Y en algún momento pues decidimos también que no era algo planeado, que pues, darles un tour dentro de la exposición de Fiamma Montesolo dentro del museo, que también bueno, generó pues, dentro de los trabajadores de base pues
¿qué están haciendo los trabajadores de limpia aquí? Entonces, digamos, generan estas tensiones, ¿no? Que de pronto se revelan con este tipo de prácticas. El siguiente proyecto es... acá. Así. Es de Serrucha, que no escuché tanto, que fue un trabajo de pues, investigación de varios meses, en el que ella es una activista feminista, trabajó con una sonidera, digamos, sabemos, todos conocemos el movimiento sonidero, conocemos algunos sonideros, pero digamos, los sonideros de la calle, pocas veces y mucho menos mujeres. Esta sonidera lleva 18 años en la Alameda, fue pues, víctima de la primera, la segunda gentrificación de la zona, que fue cuando se hizo la remodelación del parque. Digamos, narra que cuando llegaron para desalojarlos, pues, llegó la montada, les dijeron tienen a las 8 para irse, se fueron y esa misma noche bardearon toda la Alameda. Algo que también hemos estado trabajando es parte de esta historia de la Alameda y las transformaciones que ha tenido la Alameda, es el parque más antiguo del continente y ha sufrido una serie de transformaciones que han tenido, digamos, una historia colonial muy particular y de constantes desplazamientos y reconfiguraciones, tanto en, digamos, en la conformación del espacio, ¿no? En el trazado de los caminos, como en la flora, digamos, las especies que están ahí. Y bueno, siempre ha sido un espacio, y además en la actualidad, pues de constantes desplazamientos, por más que tenga un valor histórico, digamos, importante, y no sé si hasta patrimonial, que digamos, va a ir cambiando, ¿no? Creo que la Alameda interpretimos, no es la Alameda que estaba durante la época colonial. Entonces, de este lado es la acción que se realizó en la calle, hicimos un bailongo en el que, digamos, en el lugar donde ella se presenta, de alguna manera, pues, rindiéndole homenaje en su espacio, en su lugar, y posteriormente, pues, hicimos al día siguiente el bailongo dentro del museo, un poco que hace eco, a lo que señalaba Pau, ¿no? De cómo, pues, la gente puede apropiarse de ese espacio. Y también es bien importante cómo pensar que este tipo de personas pueden entrar y se pueden sentir a gusto, pues llevándole lo que a ellos les gusta, o sea, no tratando de imponer como nosotros lo que queremos decir, sino a partir de lo que ellos, de lo que los conecta, que es el mismo caso un poco del internet, que es este sonidero, porque también todos ahí se conocen, todos tienen sus teléfonos, todos hablan entre ellos. De hecho nos contaron una cosa súper linda, que es que muchos que vienen de Catepec pasan por, o sea, se vienen en la línea del metro y pasan por ellos. Entonces para nosotros era bien importante decir como, ok, ustedes que tienen esto y que ya son una comunidad, entren y vean como que este espacio también es público y lo pueden hacer suyo y pueden sentirse bien y no tienen que necesariamente cumplir con las normas de cómo se debe de vivir el patrimonio y cómo se debe de vivir el museo. Y bueno, pues ya nada más para terminar, brevemente, esta fue una acción que realizamos en colaboración con la NANA, Laboratorio de Arte Comunitario, que está en La Guerrero, en un edificio donde era el Salón México, que es patrimonio industrial, y después una acción pública en el Mercado 2 de Abril, que es patrimonio industrial, me parece, de la ciudad, en el que pues, se recopilaron una serie de testimonios de las mujeres sobre cuál era la forma que ellas consideraban que era más adecuada para poderse manifestar en contra de la violencia de género, y en las que pues, bueno, nos enteramos de una serie de historias pues, bastante pues, duras dentro de la zona. Pues se juntaron esos testimonios y Carmen hizo este macromural con la participación también de varias mujeres, y pues bueno, fue un mural efímero, pero que pues era bastante. Y que también, o sea, esta chica es artista callejera, es grafitera y es ilustradora, entonces lo que tratábamos también de hacer es como empoderar
a la gente de que agarrara una lata e hiciera este tipo de vandalismo y que se acercara como, y de hecho muchas personas decían, pero es que yo nunca agarran una lata, yo no sé cómo grafitear, bueno, pues no importa, ¿no? Hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Y también era bien lindo porque cuando empezamos a trabajar con las señoras nos dimos cuenta que ellas, al tener cocinas económicas, al vender en el mercado, eran personas súper empoderadas. Nosotros pensábamos muchas veces que íbamos a tratar con mujeres que iban a estar como en este rango de sumisión, y al contrario, eran como mujeres de, no, es que a mí si no me mantiene un viejo, yo me mantengo y yo hago lo que quiera. O también, o sea, había historias pues, de violencia bien duras. Bien dura, pero que habían sobrevivido. Habían sobrevivido, los habían dejado, estaban muy empoderadas y que realmente, digamos, pensando en el contexto en el que estamos, nos hacen pensar, creo que al revés, digamos, de la materialidad a lo social, porque no lo pensamos de lo social a las materialidades que lo ocupan, ¿no? Muchas gracias. Vamos un poquito rápido, vamos a poder platicar con ellos. Pero yo quisiera pues un poco hablar de cosas interesantes, ¿no? El espacio que nos reúne, nos reunimos en él porque significa algo para nuestras vidas, o el espacio tiene un valor patrimonial para nosotros, o el patrimonio tiene un espacio para nosotros también, ¿no? Realmente allí, ¿quiénes nos reunimos? ¿No? ¿Quiénes nos reunimos ya sea en un museo, pero también en una plaza pública o enfrente de una iglesia, en el atrio, en un templo? ¿Quiénes nos reunimos y para qué nos reunimos? Cuando alguien nos convoca, ya sea una institución como el museo o como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos quiere dar un mensaje, está interpelando nuestras situaciones cotidianas, estamos pudiendo llevar hacia esos lugares aspectos que nos preocupan, que nos interesan. Y en ese sentido, cuando vivimos en estos lugares, se volverán parte de nuestras experiencias directas. Creo que lo que me gustaría que platicáramos, que al final también parte es cuál es la relevancia de incluir estos temas, como violencia hacia las mujeres, inclusión de diferentes comunidades, ¿no? Que quizá nosotros no consideremos de antemano como algo que tenga que ver con el patrimonio cultural, porque no habla de la historia, el pasado, la técnica de manufactura, la relevancia artística y el paso de estos grandes hombres por el mundo, que son los valores que nosotros normalmente como comunidad de especialistas le atribuimos al patrimonio por el cual trabajamos. Sin embargo, hay otras cosas que se pueden introducir, y me parece que ese es el gran valor de los proyectos y estas actividades que nos debería de hacer reflexionar. Es educativo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia hacer cruces con el arte, es educativo hacer cruces con los procesos, con las prácticas procesuales, como ellos lo comentan, ¿no? O sea, la elaboración de este momento, si lo miramos así, es un proceso que requiere de vincularte con la comunidad y de abrir y recibir esos mensajes y darles un lienzo y una expresión. Es colaborativo. Hackear el patrimonio sería posible, ellos hackearon el museo, ¿no? Ellos dicen, bueno, somos un museo, estamos así como de volado, ¿no? Tenemos y podemos hacerlo, es nuestro proyecto, pero podríamos hacerlo con el patrimonio, porque no desde el arte, pero desde el patrimonio es posible para nosotros, estos especialistas que somos. Para los docentes es posible hackear sus contenidos acerca de la historia y el arte, estas cosas de la historia y el pasado que están en los libros de la SEP, ¿no? ¿No? ¿Cómo podemos hackear estos contenidos, ¿no? Y dejar de hablar del Álvaro Patrio? O sí, del Álvaro Patrio y mucho más, ¿no? Hay proyectos similares en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay grupos de trabajo o especialistas que estén deseando llevar su práctica hacia el arte o hacia lo procesual, hacia otras disciplinas, a generar experiencias sensibles como las que nos platicaba Dante, ¿no? Que decía, la respuesta es hacer una experiencia sensible para que puedas habitar aquí o conocer desde ese mundo. Es posible que los profesores hagan estas interacciones, pues, yo creo que los profesores lo saben más que ninguno, la educación es un proceso y está situada, como esto, que es un proceso y se debe de situar, ¿no? En este espacio. Entonces, ¿es posible hacer estos cruces o no? La Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, hay una semilla de inquietud, ¿no? Que ha trabajado en diferentes proyectos haciendo uso de exploraciones con otros medios, con el arte,
pero también con lo lúdico, con procesos editoriales, y es un poco lo que nos van a presentar hoy la Subdirección de Arqueología Subacuática. Yo les voy a pedir un aplauso para esta mesa. Gobierno de México.